El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Y Jesús les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:31. Palabra de Dios. Un espacio de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de Manizales. Palabra de Dios. Saludamos a todos los que nos escuchan por este medio, por esta radio de la Universidad Católica de Manizales. Mi nombre es Óscar Piedrahíta Osorio, capellán de esta universidad desde el 5 de febrero de este año 2018. Nos dirigimos a todos los que nos escuchan después de haber celebrado el mes de la Biblia para expresarles lo que significa para nosotros como creyentes, como católicos, este mes, en el que hemos podido compartir la Lectio Divina, este bellísimo método de oración que tenemos en la Iglesia y que es tan antiguo y tan eficaz porque es acercarnos a la palabra divina, a la palabra que Dios nos ofrece. Tenemos entonces esta oportunidad maravillosa de dirigirnos a todos y cada ustedes con el deseo de enseñarles o recordarles más bien, porque seguro que muchos ya lo usan, este método de oración que llamamos Lectio Divina, que traducido, eso es un latinajo, entonces significa lectura orante de la palabra de Dios. Lo hacemos porque, como bellamente lo entendemos desde nuestra espiritualidad cristiana y católica, la palabra de Dios no es letra muerta, sino una realidad eficaz y poderosa que transforma la historia de salvación. Es como la semilla que cae sobre la tierra. Si encuentra una tierra buena, da frutos de un 30, de 60 o el 100%. Así lo enseña allá el capítulo 13 de San Mateo, de manera muy especial, partiendo de ese capítulo de las parábolas, partiendo de esa parábola del sembrador. En este sentido, la palabra es mensaje de Dios a los hombres de todos los tiempos, como enseña la Dei Verbum, la famosa constitución dogmática del Concilio Vaticano II, para que los hombres, acogiéndola y poniendo en práctica esta palabra divina, alcancen la salvación y entren en la vida eterna, como bellamente lo enseña el Evangelio de Juan en ese capítulo 5, versículo 20. Pero la palabra no es solo un mensaje, sino una presencia personal de Dios, y eso debe quedar muy claro para nosotros. Acercarnos a la palabra es tener un contacto personal con aquel que quiere hablarnos de un tú a tú. Por eso es el acto con que Dios me busca, se pone a mi disposición y exige que yo me comprometa con Él a través de esa bellísima palabra. Por eso la palabra viene a ser un encuentro con el Dios viviente, jamás lo olvidemos. Así pues, en la palabra no encontramos solamente una idea o una doctrina, sino a Cristo mismo, a través de la expresión de las palabras, el encuentro a Cristo que me llama a establecer una alianza con Él. Por eso, el contacto personal, íntimo y privado de la palabra, la adhesión a ella, se llama comúnmente Lectio Divina, porque la palabra es la hermosa carta de amor que Dios nos ha dado. Ahora nos proponemos a presentarles a ustedes ya después de este preámbulo, lo que viene es el esquema de la Lectio Divina. Cada vez que nos acerquemos a la Lectio Divina, tengamos siempre esa invocación, esa oración al Espíritu Santo. Él es el autor de esa palabra divina. Él es quien se ha revelado a aquel pueblo que vemos en la Sagrada Escritura y que hoy somos nosotros. Por eso es el Espíritu Divino el que siempre quiere hablarnos. Es Él
quien a través de la palabra se comunica con nosotros para decirnos qué quiere Dios de nosotros y cómo podemos hablarle a aquel que tanto nos ama. Por eso, la Sagrada Escritura ha sido escrita bajo la inspiración de esa tercera persona de la Santísima Trinidad, y es por ello que debe ser leída toda palabra de la Sagrada Escritura bajo esa asistencia maravillosa del Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo no toca el corazón de quien lee, la Escritura permanece muerta. Es preciso invocar al Espíritu de Dios para que ilumine todo nuestro ser. La inteligencia no es la que entiende, sino es todo nuestro ser más profundo, el que bajo la acción del Espíritu Santo entrevé el misterio de Dios. La venida del Espíritu Santo es sutil y delicada. Es necesario estar tranquilo, dócil y atento. El Espíritu Santo no se hace sentir, sino que hacemos callar nuestro ser profundo para prestar atención a Él, que siempre nos habla. Por eso, después de invocar al Espíritu Santo, entonces viene ya propiamente este método de oración de la Lectio Divina, con la pregunta: ¿qué dice el texto? Esa es la primera pregunta de 4 que nos regala la Lectio Divina. Y a esa pregunta respondemos entonces con la lectura. Por eso agregamos aquí la frase del gran santo de Hipona, San Agustín, quien nos enseña desde ese siglo IV y V en el que él vivió: urge buscar a Dios con fuerza, si queremos encontrarlo con mayor dulzura. Abrir la palabra y leerla. Según San Jerónimo, es tender las velas al Espíritu Santo, sin saber a qué playas arribarán. Este santo, a quien le debemos nada más y nada menos que la traducción de los manuscritos de hebreo, arameo y griego a la lengua vulgata, al latín. Estamos hablando también de un personaje contemporáneo de San Agustín, que vive también igual que San Agustín entre el siglo IV y el siglo V. Este hombre extraordinario, San Jerónimo, capaz de buscar en la soledad, allá en la cueva de Belén, en la que él se refugia, entonces de traducir esta palabra divina para que todos tuviéramos acceso a ella. Ayer celebrábamos su fecha y también durante todo el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque es el hombre que ciertamente nos ayuda a entender esta palabra desde esa inteligencia, desde el conocimiento de aquellas lenguas y, claro está, desde la fuerte experiencia de Dios. Por eso agregamos en este primer paso de la Lectio Divina que leer de manera pausada, reverente, atenta, crítica y hecha con mucha atención. Es la mejor manera de empezar a entrar en este método de oración, la lectura orante de la palabra. Es por ello que se deben escoger preferiblemente los textos de la liturgia del día, ya que es entrar en sintonía con la misma liturgia de la Iglesia, porque en la celebración litúrgica de la palabra es Dios quien habla y el hombre el que escucha. También nos gusta decir que quien hace la lección divina con los textos de la liturgia del día, entonces esta persona en 2 años, si lo hace a diario, en 2 años le da la vuelta a la Sagrada Escritura. Quien solo puede hacerlo los domingos, porque es el día del Señor, o porque sus ocupaciones a lo largo de la semana no se lo permiten, entonces, quien solo hace la lectura orante de la palabra de Dios todos los domingos, entonces en 3 años le da la vuelta a los textos más importantes de la Sagrada Escritura. Llevamos entonces el primer paso a su término, ese paso que llamamos la lectura, y que es responder a la pregunta ¿qué dice el texto? Vamos ahora a contemplar la segunda parte de la Lectio Divina, y es la respuesta del orante a la pregunta ¿qué me dice el texto? Y lo hacemos a través de la meditación. Pero ojo, cuando decimos meditación, para quienes quizá no estamos tan acostumbrados a largos tiempos de silencio y de oración profunda, voy a explicar con cuidado cómo podemos hacer esta meditación. Como es responder a la pregunta ¿qué me dice el texto?, no lo olvidemos, debemos partir de esa lectura orante de la palabra. Por eso agrego aquí que meditar es rumiar, leer con atención amorosa,
hacer que la palabra penetre en la memoria, en todo nuestro ser, forme parte de nosotros. Es el momento para profundizar las palabras significativas, subrayando o memorizando el texto, el versículo, la frase o la palabra que nos llama la atención. Para ello nos podemos apoyar en comentarios bíblicos o en las notas exegéticas para saber elegir. ¿Qué queremos decir entonces con este segundo paso de la meditación? ¿O cómo entender esa respuesta a la pregunta ¿qué me dice el texto? Toma la palabra. No tengas miedo. Subraya la palabra, la frase, el versículo que te ha llamado la atención. ¿Que no te gusta rayar la palabra por reverencia a la palabra, por respeto a la misma? Entonces, toma un papel y subraya o saca allí aparte esa frase, ese versículo, esa palabra que te gustó. Si no quieres usar papel, en tu celular. O simplemente memoriza el texto que te ha gustado, que te ha llamado la atención, que has querido tomar de allí de la palabra. Hay textos en la Sagrada Escritura que a veces nos parecen complejos a simple vista. Entonces, quienes hagan la lección y encuentren un texto que no comprenda fácilmente, no se les olvide tomar entonces una nota exegética, un comentario bíblico. Nuestras Biblias católicas tienen esa particularidad. Nos regalan buenos comentarios, buenas notas exegéticas que nos ayudan a entender los textos. Entonces ya llevamos dos partes. La primera la llamamos la lectura y es la respuesta a la pregunta ¿qué dice el texto? Ahora, la segunda parte la llamamos meditación y es responder a la pregunta ¿qué me dice el texto? Subrayando la frase, subrayando el versículo, subrayando la palabra que me ha llamado la atención. Vamos a la tercera parte de esta lección divina. Esta tercera parte la llamamos nosotros la oración propiamente, y es responder a una pregunta: ¿qué me hace decir el texto? Este es el momento en el que se debe sentir que se hace oración, porque es el espacio en el que surge la respuesta que brota del corazón tocado por la palabra de Dios. Es repetirle a Dios todo aquello que Él nos ha dicho. La meditación se convierte en oración o plegaria, como expresión de alegría, de acción de gracias, de alabanza, de adoración y de aceptación de la voluntad de Dios que nos habla en su palabra. Por eso, en este momento de la oración, podemos, con esa frase, ese versículo, esa palabra que me ha llamado la atención, entonces podemos componer una breve oración, según tus circunstancias, según lo que el Espíritu Santo te inspire. Por eso, haz una oración de acción de gracias, o de alabanza, o de perdón, o de súplica, o de intercesión. Haz esa oración, breve, te lo repito, y así estarás viviendo esa tercera parte, ese tercer paso de nuestra lección divina. Así responderemos a esta tercera pregunta, ¿qué me hace decir el texto? Y llega también un cuarto y último paso en nuestra lección divina, y es la acción propiamente. Esta acción responde a una pregunta: ¿a qué me compromete? Es aquí donde la palabra se transforma en luz, en camino, en vida, porque con quien oye la palabra debe convertirse en realizador de la palabra, ya que la cercanía y la comunión con Dios debe penetrar la vida en sus relaciones con los hermanos. Así la experiencia de Dios en la lección divina crece a medida que se traduce en la vida diaria. Por eso en este último punto se descubre lo que se debe hacer para que la vida del orante y de los demás se parezca más a aquello que Dios quiere. Es asumir compromisos muy concretos a la luz de la palabra. Por eso, si hemos leído la palabra, es decir, hemos dado respuesta a la pregunta ¿qué dice el texto? Si hemos meditado dicha palabra y hemos dado respuesta a la pregunta ¿qué me dice el texto? Repito, subrayando, sacando aparte la palabra, la frase, el versículo que me ha llamado la atención. Y si he orado este texto respondiéndose a la pregunta ¿qué me hace decir el texto? Con una breve oración según mis circunstancias, entonces puedo entender fácilmente el cuarto punto de esta lección divina, que llamamos nosotros la acción.
es el compromiso propiamente que la palabra me deja. Para hoy, siempre la palabra de Dios nos